Minutos de la mañana en Caracas, Venezuela. Sean todos bienvenidos a este espacio en la Gran Aldea. Hoy es viernes 5 de junio y a continuación lo más destacado que aparece publicado en www.lagranaldea.com. La periodista Milagro Socorro entrevista a la historiadora Marlene Nava y está titulado esa entrevista "Maracaibo está muerta, la mataron". Y dice frases como esta en una desgarradora conversación que le hace Milagro Socorro, o que sostiene Milagro Socorro con esta historiadora. La meta cotidiana de los habitantes de Maracaibo es conseguir comida. Eso impone varios pasos. El primero, buscar efectivo, lo que implica derretirse en colas de 2 y 3 horas a pleno sol. Y además, una gira por los bancos que comienzan en la madrugada, a pie, hasta que el día alcanza los 35 o 40 grados para reunir algo, dadas las restricciones para el retiro del dinero. Dice también Marlene Nava en esta entrevista a Milagro Socorro: he visto llorar a mis nietos cuando se vuelve a ir la luz y se interrumpe su única conexión con el mundo. Sienten, así me lo han dicho, que tienen la muerte siempre cerca. Está recomendada esta entrevista de Milagro Socorro, disponible en La Gran Aldea. Y cerramos también con el texto del economista Omar Zambrano titulado "Reformar el subsidio". Sí, pero así no. En los próximos meses veremos lo que tantas veces hemos sufrido con los controles de precios. El producto no estará disponible para la mayoría y reinará en un mercado negro con un precio igual o mayor al precio anunciado como premium. Esto lo escribe Omar Zambrano. En definitiva, un esquema que se anuncia para compensar a los pobres terminará por profundizar la brecha de equidad que caracteriza la Venezuela actual. Dice también Omar Zambrano que los países que han logrado desmontar efectivamente el subsidio del combustible lo han hecho siempre sobre dos pilares: un solo precio de mercado que se acerca al precio internacional para poder desmontar el contrabando a países vecinos. Pero ya son las 8 minutos de la mañana y vamos ahora a compartir con el doctor médico infectólogo Julio Castro, quien es el asesor de este convenio, asesor de seguridad de la Asamblea de Salud de la Asamblea Nacional, y es el firmante de este convenio que se ha hecho con la OPS, la Organización, en el que también firma el ministro venezolano de la Salud, Carlos Alvarado. Ha dicho ayer el diputado Juan Pablo Bonipa que son un total de 10 millones de dólares los que se van a usar. Bienvenido, doctor Castro, ¿cómo está? Hola Adriana, buenos días, saludos a tu gente que te sigue por las redes. En primer lugar, ¿para qué alcanzan estos 10 millones de dólares de los cuales se ha hablado y de dónde provienen estos 10 millones de dólares? Fíjate, en relación a lo que para cuánto alcanza es poquito, pues, o sea, dada la necesidad que tiene el sistema de salud venezolano, esto es como una gota en un mar, pero hay que empezar por algo, pues, no vamos a caerle a coba a la gente de que vamos a solucionar en una semana los problemas del país. Esto es, yo tengo que poner que como médico, ¿ok? Tú tienes que ver las cosas progresivamente. $1 que ayude a un venezolano porque compramos una mascarilla para una enfermera o un protector facial para un anestesiólogo que tiene que intubar a un paciente, o un médico en la emergencia que tiene que intubar a un paciente que está en insuficiencia respiratoria, y eso evita que se enferme, vale la pena. Entonces tenemos que empezar por algo y eso es fundamental. Ojalá esto siga hacia adelante y pueda mejorarse el sistema de salud venezolano con dinero. Y la segunda pregunta, este es dinero venezolano, ¿ok? Hay dinero venezolano que está congelado por las sanciones, disposiciones internacionales, etcétera, etcétera, en el país, y lo que quería, o sobre lo que se había conversado, era tratar de que ese dinero resolviera algunos de los problemas de los venezolanos y empezamos a abrir una puerta. Y yo creo que eso es como tenemos que plantear este inicio de este programa. Ahora bien, ¿cómo se hace para que ese dinero llegue a hospitales, a médicos, a quien tiene que llegar? ¿Qué fue lo que se estableció en el convenio o qué conversaciones se dieron para llegar a la transparencia en el uso de los recursos? Sí, fíjate, el convenio, la gente que lea la nota se va a enterar, habla sobre los puntos sobre los cuales tenemos acuerdos donde hay que trabajar, que son 3: diagnóstico, mejorar nuestra capacidad diagnóstica, equipo de protección, y lo tercero, mejorar en lo posible la situación de las emergencias y las terapias intensivas en los hospitales. Son 3 puntos muy específicos, muy específicos. El qué, el cómo, el cuándo y el dónde, eso hay que irlo trabajando, pero es importantísimo que la gente entienda que el dinero no va a ir a las arcas de Maduro ni a los administradores de Guaidó. Ese dinero va a ser transferido directamente en las cuentas donde está a la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud va a comprar esos insumos
es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo, cuánto, cuáles, de qué tipo, si la máscara es de no sé qué o es de no sé qué más, etcétera, etcétera. Y eso se van a llegar insumos a los hospitales. En algunos casos van a ser insumos para hacer pruebas, test de PCR. En otras condiciones van a ser equipos de protección, por ejemplo. Y eso es sobre lo que tenemos que avanzar. Pero todo empieza por algo. Pues tú, la primera vez que sales con una persona, bueno, la primera vez que te ves no llega a lo que llega al final de porque tienes 20 años de casado. Aquí las cosas empiezan progresivamente, pero la motivación central para nosotros, al menos para mí, como médico venezolano, es evitar que un médico se me enferme, o evitar que una enfermera se me enferme, evitar que un camillero se me enferme y lleve la enfermedad para su casa, o un paciente que llegó con una fractura de un brazo porque se cayó en una moto, se infecte en el hospital. Ese es el foco principal de nosotros, porque si no nos enfocamos en algunas cosas muy específicas, bueno, perdemos el contexto de lo que es. Entonces, no va a haber dinero, va a haber insumos a los hospitales, y OPS tiene mecanismos de control y de auditoría que nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como oposición? Bueno, nosotros tenemos una red de médicos y nosotros día a día sabemos lo que pasa en cada uno de los hospitales. A nosotros no nos pueden echar cuenta, porque tenemos 3 años con la mano en el pulso de los hospitales del país. Entonces, si las cosas llegan o no llegan, lo vamos a saber ese mismo día. Si las cosas las están vendiendo, también lo vamos a saber. Si las cosas las queman, las botan, las usan por propaganda política, también lo vamos a saber. Pero no podemos romper las cosas con anticipación. Yo tengo fe en que esos insumos van a ser utilizados por nuestros médicos de la mejor manera posible. Por cierto, ahora que usted dice que no quisiera que los médicos se contagiaran, hay un total, de acuerdo con Mauro Zambrano, de los sindicalistas de la salud, de 45 trabajadores sanitarios en este momento contagiados por COVID-19. ¿Han tenido ustedes información de cómo se está atendiendo a las personas que se encuentran diagnosticadas, que han dado positivo? Se lo pregunto porque en Maracaibo ha habido muchísimas denuncias, sobre todo piso 7 del hospital donde se atiende a las personas por COVID-19. ¿Qué saben de lo que se puede dar en los hospitales públicos de atención a quien dé positivo? Fíjate, Diana, no es fácil entender este tema. Te voy a explicar una cosa básica. Cuando la gente dice está positivo, la mayoría de las veces implica que le hicieron una prueba rápida, está positivo, ¿ok? Entonces, para efecto de los números oficiales, estoy hablando de los números del ministerio, ese no es un positivo hasta que no tengan una prueba de PCR positivo. Pero la gente común no sabe eso, ¿ok? Entonces, mira, vinieron a mi casa y me dijeron, aquí hay un positivo en esta casa. Bueno, porque le hicieron una prueba rápida. ¿Puede ser que esa prueba rápida se convierta en un PCR positivo? Sí, puede ser. No estoy hablando de que eso sea lo que yo estoy de acuerdo, estoy hablando de lo que es. O sea, lo que el régimen acepta como positivo es el que le pone un hisopo por la nariz y le da PCR positivo. Todo lo demás no es. No puedo estar de acuerdo. Mauro habla de esos números, la mayoría son de pruebas rápidas y tenemos esa información a diario. La información de pruebas rápidas es un ruido de fondo que te indica qué es lo que está pasando. Sabemos que hay personal de salud positivo, no de ahorita, hace 4 semanas. Médicos integrales comunitarios, médicos cubanos, enfermeras cubanas, médicos venezolanos, médicos que estaban fuera y vinieron y se infectaron porque viajaron, médicos que se infectaron trabajando, médicos que se han podido infectar en la comunidad. Esto es un fenómeno que pasa en todos los países, ¿ok? O sea, si tú estás en riesgo frente a un paciente, tienes riesgo de contagiarte. Nosotros tenemos que tratar de bajar ese riesgo a lo mínimo posible y ese riesgo se baja con equipo de protección, bien utilizado y que se sepa utilizar. Entonces, no tengo la sensación clara. Creo que están aumentando el número de casos en el personal de salud, pero lo importante para nosotros es saber esa proporción y compararla con otros países. Pero como no tenemos información clara, porque si aquí hay una información clara, tú pudieras saber una página web, una hoja Excel y decir, ah, mira, tenemos 12% de los médicos en relación al personal total contagiados y eso se compara con lo de Colombia y estamos por arriba o por abajo. Esa información no la tenemos, pero no está bien que los médicos se infecten trabajando, sobre todo cuando no utilizan protección. Aún utilizando protección te puedes infectar, pero eso es algo que es parte de la poca transparencia que tenemos desde las cifras oficiales. Que, por cierto, cuando usted me da esa respuesta, habla de las pruebas PCR. El gobierno dijo que había aplicado 927.000. Luego la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo, no, son solo 16.000. Con este convenio que van a hacer, ¿se prevé ir directamente a las pruebas que sí son las confiables? ¿A cuánto se puede aumentar ese número de pruebas? ¿Cuánto es lo estimado, lo necesario, lo que se hace en los países donde mejor se ha controlado la pandemia? Fíjate, buenísima tu pregunta, Adriana. Fíjate,
en general el régimen ha hablado de temas de las pruebas, indiferentemente que eran PCR o pruebas rápidas. Eso no está bien técnicamente, lo hemos escrito, lo hemos dicho, digamos, lo hemos dicho por todos lados. Eso no está bien, ¿ok? O si tú asumes que la prueba es PCR, pero no me mezcles el número de pruebas rápidas positivas o pruebas rápidas que hiciste en el país, que son 950.000, las que sean, bueno, es un número un poco increíble también, ¿no? En relación a las pruebas de PCR, que son los que ellos hacen el parte diario. Nuestra opinión, digamos, hasta ahora, tenemos que acordar eso, pero nuestra opinión hasta ahora es que lo que debe fortalecerse es el sistema de pruebas de PCR. No puede haber un solo laboratorio aquí, de aquí a los próximos meses. Tiene que haber 8 laboratorios en Venezuela. Tenemos que aumentar la capacidad de 600 por día, que es ahorita a tener 3.000 por día. Ojo, esto tiene un timing, ¿ok? Y esto no es fácil de entender. ¿Por qué? Cuando si aquí pasa lo que pasó en España, ¿ok? O lo que pasó en Milán, o lo que pasó en la ciudad de Nueva York, va a llegar un momento que vas a tener tantos casos que no vas a poder hacerle PCR a todo el mundo. Y eso pasó en China y pasó en todas partes. Va a llegar un momento, puede llegar un momento, no necesariamente llegue, pero puede llegar un momento que tienes tanta afluencia de casos que el que parezca que tenga coronavirus, tú lo pones ahí en el lavabo, este tiene coronavirus y lo cuentas como tal, porque el volumen no te va a permitir. Tú tienes que seguir haciendo pruebas para ir monitoreando cuando la epidemia empieza a bajar, ¿ok? Entonces, tenemos que fortalecer el sistema de diagnóstico, no hay ninguna duda de eso, ninguna duda. O sea, esto es algo que es uno de los objetivos principales sobre los cuales tenemos que tener acuerdo y debería haber apertura del gobierno en relación a eso, porque sin ninguna duda estamos atrasados. Como digo, Colombia hace 2.500 pruebas diarias, Brasil no nos podemos comparar, pues son 200 millones de habitantes, pero Perú hace 3.500, Chile hace 4.000 pruebas al día, Venezuela hace 600. Entonces, con ese número nunca vas a tener claro qué es lo que está pasando. Pero yo creo que aún con esa limitación, en este momento, la evidencia de esos números chucutos dice que la epidemia se está expandiendo rápidamente. Si pasaste 57 casos hace 3 semanas, 156 casos la semana siguiente, 560 casos la semana siguiente, 400 casos y ya llevamos casi 600 casos en estos 4 días y la semana no ha terminado. Los casos están aumentando, sin ninguna duda, aún con los números chucutos. Y eso te tiene que dar la pista de para dónde vas. Vamos por una situación más complicada que la que tenemos. Eso es básicamente el concepto. Entonces, tenemos que mejorar la capacidad diagnóstica sin duda. Eso es un elemento central en esto. Cuando usted dice, vamos, por supuesto, a escenarios peores de los que tenemos, uno recuerda el informe que presentaron las academias y recientemente la Universidad de Johns Hopkins, que de acuerdo con sus estudios, la proyección era de 30.000 personas podrían fallecer de acuerdo con el modelo estadístico, pero dadas las características de lo que pasó en Venezuela, que es un país que está ahí, o que estuvo aislado en medio de la pandemia, no tenía la cantidad de vuelos que podía tener cualquier vecino, ¿cree que tanto el modelo de Johns Hopkins como el de las academias, vista ya esta proyección, según las cifras oficiales, se pueda dar para, creo que era julio y septiembre, lo que la proyección de las academias de 1.000 a 4.000 casos por día? Fíjate, Adriana, yo tengo que ser muy responsable con eso. Los modelos son modelos, ¿ok? Los modelos son una simulación de la realidad. La verdad, los modelos en el mundo entero no han sido muy eficientes pronosticando esos puntos específicos, ¿ok? Han tenido una variabilidad en cuanto a los números muy importante y creo que decir a la gente que a mí me parece o no me parece es mi parecer o no es mi parecer. Yo creo que vamos a una situación mucho más difícil, muy importante. Yo creo que es muy probable que eso pase, ¿ok? Pero en el muy probable puede ser que sea mucho menos intenso de eso. Lo que sí tengo claro es una cosa: el coronavirus va a estar con nosotros con toda seguridad, todo el año 2020. O sea, aquí tenemos coronavirus para rato, en pico, en exponencial, en bajada, en lo que sea. Ponlo como tú quieras. Y eso implica de los ciudadanos y de nosotros, el personal de salud, unas medidas muy específicas. Entonces, no podemos tener la idea de que, no, en septiembre los muchachos van a ir para el colegio normalmente. Eso no va a pasar, ¿ok? Si se abren los colegios, vas a tener que tener medidas, precauciones, una situación diferente a la que nosotros conocíamos antes, porque el mundo cambió sin lugar a ninguna duda. Los trabajos van a cambiar de todo el mundo, los proyectos tienen que cambiar, y esto es algo, tenemos que mirarnos hacia adelante y adelantar ese escenario, porque no es realista pensar que en septiembre la situación va a ser
como el septiembre del año pasado. No, no parece ser así. Yo creo que, dada el conocimiento que tenemos de la epidemia y cómo ha ido en el mundo, aquí tenemos coronavirus del 2020. Y justamente cuando se dice tenemos coronavirus para todo el 2020, este modelo que ha presentado el Ejecutivo de 5x10, justo cuando teníamos las tasas más altas, es decir, en junio, en los 2 primeros días de junio tuvimos más casos que en todo el mes de abril, mayo. ¿El 5x10 en este momento es un modelo bien aplicado o debió haberse aguantado un poco más la cuarentena? Fíjate, son dos cosas diferentes, Adriana. Uno, el modelo como tal se parece mucho al modelo israelí. El modelo israelí es 7-14, ¿ok? Pero hay 4 o 5 modelos más. Los ingleses tienen uno, los alemanes tienen otro. No hay ninguna evidencia a priori, científica estoy hablando, de que alguno de los modelos sea mejor que el otro. Yo no creo que el problema sea el modelo en este momento. El problema es quién aplica el modelo y en qué momento aplica el modelo. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara. Las normas de flexibilización se deben producir en 3 condiciones. Condición número 1, que la epidemia esté bajo control. No es esa la situación en el país, ya hablamos de los números. Que tenga un sistema de vigilancia y diagnóstico muy eficiente. No es la situación en Venezuela. Y tercero, que tengas los argumentos dentro de tu sistema de salud lo suficientemente robustos para atender un posible aumento de la demanda producto de la flexibilización. Tampoco es el caso de Venezuela. Entonces, desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, voy a ser insistente con eso, no es el mejor momento epidemiológicamente por la evolución de la enfermedad en Venezuela ni en América Latina de flexibilizar la cuarentena. No lo es, ¿ok? En Europa no se flexibilizó la cuarentena cuando iban los casos aumentando, se flexibilizó cuando venían disminuyendo. Pero en América Latina, no solamente en Venezuela, hay una suerte de presión social y económica y tal por volver a una nueva normalidad. Bueno, lo estamos haciendo en el peor momento, hay que tenerlo claro. Yo entiendo que la gente tiene que comer, tiene que comprar combustible, etcétera, etcétera, que es muy difícil pasar 10 semanas encerrado por el tema de la productividad de cada una de las personas y la familia. Eso lo entiendo perfectamente. Pero estoy hablando desde el punto de vista estrictamente epidemiológico. Nos estamos metiendo en una situación sobre la cual no hay experiencia y no es el mejor. Justamente ustedes han logrado este convenio con la Organización Panamericana de Salud para darle asesoría a un gobierno que durante años no se ha dejado asesorar por ustedes, a pesar de que tienen la encuesta de hospitales en la cual sacan la radiografía de cada detalle que tiene un hospital. Van a estar, de acuerdo con lo que se discutió con la OPS, en capacidad de decirle al gobierno, es el momento de hacer esto, es el momento de hacer lo otro, o no tienen ese margen de maniobra. Por ejemplo, ¿usted ha tenido oportunidad de hablar periódicamente con el ministro Alvarado o solo fue el día de la reunión? Fíjate, Adriana, tenemos que ser muy claros en qué es lo que esperamos de esto y no qué esperamos de esto. El ministro Alvarado, desde que es ministro, las sociedades médicas nunca se han reunido con él. Estoy hablando de las sociedades médicas venezolanas a las cuales pertenezco y le hemos pedido tener relaciones de trabajo con su gestión para darle nuestra opinión técnica, no solamente en relación al COVID, que es el tema ahorita, sino en relación a otros muchos problemas. Entonces, esperamos que esto sea el inicio de que grupos técnicos venezolanos tengan interacción con el Ejecutivo. Nos gustaría que fuera así, pero yo no puedo ser naif en el sentido de que eso va a ser así. Yo esperaría que con la convocatoria de OPS o utilizando la OPS como canal, esto pueda mejorarse porque la verdad no ha sido bueno. Pero, como te digo, yo no soy naif en relación a ese sentido y eso no está, digamos, no está en la estructura del convenio ese que firmamos de que ellos ahora nos van a hacer caso cuando nunca nos han hecho caso. Eso no está ahí escrito. Nuestro objetivo, que los insumos lleguen en esta situación de coyuntura, es el foco principal. Si por ahí las relaciones mejoran, entiende que lo que nosotros decimos tiene sentido, nuestras opiniones como ente del sector médico son tomados en cuenta, bueno, Dios quiera que eso sea así, pero sí creo que, o esperaríamos que esto mejorara. Yo puedo decir algunas cosas también, que no son secretas. Parte de esto, por ejemplo, Venezuela se quedó, el gobierno de Nicolás Maduro dejó de pagar las vacunas a la Organización Panamericana de la Salud. O sea, dijo que ya no tenía dinero para pagar vacunas. Por lo tanto, tiene una deuda acumulada con la Oficina Sanitaria Panamericana de 30 millones de dólares, que si no se pagan no van a mandar las vacunas. Eso es un hecho, ¿ok? Ante esa preocupación, y esto lo venimos trabajando antes del coronavirus, ¿ok? Desde el año pasado,
Esos 30 millones de dólares son solo en vacunas. Del programa de vacuna, sí, del programa de vacuna. Entonces, si tú no pagas esa deuda por normativas del fondo rotatorio, no te pueden mandar vacunas, pues un tema de proveedores, tal. Entonces, pero yo soy de los que piensan, y así se lo he dicho a los políticos, a las organizaciones internacionales, Venezuela no se puede quedar sin vacuna. Tenemos que buscar el dinero de la vacuna donde sea. Y si Julio Castro tiene que ir al infierno a buscar el dinero de la vacuna, voy a ir al infierno a buscar el dinero de la vacuna. Los niños venezolanos no se pueden quedar sin vacuna. Y eso es lo que hemos hecho. Conseguimos el dinero, ¿ok? Pero conseguimos el dinero y decimos, ok, este dinero parte de que este programa de vacunación sea eficiente, que no lo ha sido históricamente en los últimos 10 años, es que la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, así como el doctor Castro firmó ese documento, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en nombre de un board de expertos, esté relacionado con el programa de vacunación. Y eso se está adelantando. Al igual que esto no es parte de esto mismo, pero es algo que viene trabajándose con la intermediación de la OPS, de UNICEF, gobiernos extranjeros, gobiernos europeos, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene otros ribetes, pues, y no cometo ninguna infidencia diciendo esto, porque esto ya, de alguna manera, es algo que hemos adelantado. Entonces, ojalá esto adelantar en muchas otras áreas. Dios quiera que esos dineros venezolanos que están en otras partes del mundo puedan ser utilizados en el sistema de salud de alguna manera. El hueco es grandísimo. El hueco es grandísimo. O sea, bueno, ustedes saben, o tú sabes, que has estado en los hospitales, la debilidad que tienen los hospitales. Y restituirlo costaría muchísimo dinero. Pero en este momento tenemos que enfocarnos en la coyuntura que es coronavirus. Doctor Castro, ¿cómo llegaron a este acuerdo? Porque mucha gente se ha preguntado y dentro del gobierno interino he tenido información que muy pocos sabían sobre este convenio. ¿Cómo se llegó a él? Adriana, yo estoy en un salón, por ponerlo con un símil, que es el salón técnico, ¿ok? Hay otros salones que son salones políticos. Y cuando el entorno político me dice, doctor, ¿usted estaría dispuesto a reunirse con el ministro Alvarado para buscar soluciones? Yo me pongo ahí de primero en esa fila. Yo no conozco o no tengo, o sea, sé dónde están los fondos, sé cuál ha sido parte de las negociaciones y los grupos involucrados en esto. Lo que sí para mí es claro es que esto tiene que partir, en el caso mío particular o en el caso de nuestro lado, de un acuerdo político de la Asamblea Nacional. Ese papel no sirve para nada que yo firmé, legislativamente, nada. O sea, que el doctor Castro y Alvarado firmaran eso, no sirve si esto no tiene un reforzamiento de un acto legislativo de la Asamblea Nacional cuyo presidente es Juan Guaidó. Eso hay que tenerlo claro, pues. ¿Okay? Ese dinero no se va a mover si eso no pasa. ¿Okay? Entonces, eso es a lo que yo entiendo que se trata este inicio de este marco de acuerdo. Yo no puedo decir no puedo decir porque no lo sé, no porque no quiera decirlo, si hay otros ámbitos, pero hasta donde yo tengo entendido, este ámbito particular es exclusivo para el área de la salud. ¿Okay? Esta tubería y estas negociaciones o estos acuerdos, lo que sea, es enfocado en el área de salud y fue una petición además de los intereses internacionales que están apoyando esto, ¿okay? Para que los países liberen el dinero que tienen guardado en custodia de venezolanos. Dijeron, epa, este dinero solamente puede salir para la salud y bajo unas condiciones que implica organizaciones internacionales, en este caso OPS, como convocante y representantes de los diferentes grupos políticos del país. Entonces, en esas condiciones avanzamos que se cumplieran y Dios quiera que podamos ejecutarla lo más pronto. Bueno, hay una parte que no le escuché. Lo más pronto posible es, ¿a partir de cuándo comienza el convenio? ¿A partir de cuándo llegan los trajes? ¿A partir de cuándo pueden ustedes en las clínicas tener todo lo que pidan de acuerdo con lo que se discutió? Fíjate, no lo sé porque yo digamos, mi función es dimensionar qué podemos hacer con los 10 millones de dólares. Ahí hay unos aspectos burocráticos internacionales que hay que resolver. Mi posición en el entorno es, yo necesito eso dicho a todo el mundo. Lo que no llega a Venezuela en los próximos 2 meses de COVID probablemente no va a llegar tarde. Entonces, bueno, hay que allanar temas legislativos, hay que allanar temas burocráticos, financieros, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir un día, la verdad, porque está fuera de mi alcance. Yo quisiera que fuera mañana que pudiéramos repartir eso, pero eso no es real, pues. O sea, yo creo que esto va a tardar unas semanas, pero de alguna manera
creo que mi presión allí es para que eso sea lo más rápido posible, pero no depende de Julio Castro, claramente. Eso depende de gobiernos extranjeros, hay que comprar las cosas, hay que buscar proveedores, hay que traerlas, bueno, eso tiene todo un proceso. Doctor Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Gracias a ti, Adrián, un gran abrazo. Era Julio Castro, quien es médico infectólogo venezolano, forma parte de la Comisión de Asesoría en Materia de Salud de la Asamblea Nacional y firmó este convenio con el ministro Carlos Alvarado, así como también con la Organización Panamericana de la Salud para un plan de asistencia humanitaria a Venezuela en medio de la pandemia. Un plan que contempla 10 millones de dólares, como él mismo lo dijo, que provienen de esos fondos congelados en el exterior que tiene Venezuela, y a partir de cuando se decida o se puedan terminar esos problemas, obstáculos burocráticos, pues ese dinero llegará al país y se podrá atender la pandemia. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados esta mañana. Nos despedimos desde Caracas. Muchísimas gracias por estar allí.